Muchos conocéis a Juan Luis Lorda, para algunos más jóvenes allá al fondo, don Juan Luis Lorda. Ya ha venido. Profesor ordinario de Teología y Antropología Teológica de la Universidad de Navarra, en la Universidad de Navarra. ¿Para qué le hemos traído aquí? Para que nos hable del corazón cristiano, ¿no? En el educar el corazón cristiano, aprender a educar ese corazón, porque estamos en el mes del Sagrado Corazón y en el año en el que estamos, pues a mí me parece muy importante, yo creo que él estará de acuerdo conmigo, en que si tenemos que ser misericordiosos o aprender a serlo, el corazón tiene una base muy importante. No sé más puedo decir sobre esto, te lo dejo todo para ti. Sí, unas cuantas citas interesantes, algunas que, bueno, cada uno tiene su itinerario personal y cosas que le van saliendo y descubrimientos que uno descubre lo que ya está descubierto, por supuesto, pero en fin, como cada persona empieza de cero, pues tiene sus descubrimientos. Entonces aquí hay algunos de cosas muy sabidas, pero que para mí no eran muy sabidas, que me las he ido encontrando, como nos ha pasado a todos, ¿verdad? Pero que son precisamente sobre este tema tan bonito que es el corazón. Entonces, suelo repartir un esquema, pero esta vez es un conjunto de citas importantes divididas en 3 puntos. El primero es hablar de la afectividad como un gran tema humano. Una presentación. Segundo, algunos rasgos del corazón cristiano, apoyar bastante en el catecismo y en algunas cosas más. Y por último, entrarle al tema, espero que lleguemos, educar el corazón. Nosotros son prolegómenos, procuraremos no quedarnos en los prolegómenos y pues llegar en un tiempo razonable, que tiene que ser de cuánto. No hay que abusar del público, diríamos 45 es demasiado, una media hora un poco larga, ¿no? 3 cuartos de hora es incluso... No es lo que... Cada vez se resiste menos, ¿no? Yo mismo resisto mucho menos. No. Parece mentira la que son capaces de resistir los alumnos. Yo me asombro. Sí, no voy a clase. O sea, que han tenido 4 horas. Yo 4 horas que ya no aguanto, ¿no? Voy a uno de estos simposios 4 horas y a la tercera estoy paseando por ahí porque no... Bueno, pero en fin. Vamos a intentar entrar al tema y coronar alguna cima. Es importante cuando se habla, no hablar demasiado, pero no hablar tampoco que no se diga nada, ¿no? Hay que conseguir llegar a decir algo. Eso vamos a intentar. Un gran tema humano. Bueno, aquí pongo por delante una famosa cita de Ortega y Gasset. Hice una encuesta en clase de económicas, primero, sobre personajes famosos y alguien preguntó lo clásico, ¿no? A ver si estos dos, Ortega y Gasset, eran estos señores, Ortega. Bueno, pero Ortega y Gasset tiene en sus estudios sobre el amor esta frase famosa: somos, antes que nada, un sistema nato de preferencias y desdenes. Que una persona, antes que otra cosa, es, bueno, somos hijos de Dios, podríamos decir cosas muy importantes, pero desde el punto de vista de funcionamiento, antes que nada somos un sistema nato de preferencias y desdenes. El corazón, máquina de preferir y desdeñar, es el soporte de nuestra personalidad. Uno estaría tentado de decir que el soporte de la personalidad está en otras cosas, porque el corazón no es inmediatamente visible. O sea, este sistema nato de preferencias y desdenes no se ve, no es patente. No es patente para nosotros mismos, que no lo vemos, no lo contemplamos. Sí tenemos una cierta idea, porque con la experiencia de qué le gusta a uno y qué no le gusta, pues tiene uno una cierta idea de cuáles son sus preferencias y desdenes, pero no las conoce del todo, ¿eh? Y los demás tampoco nos lo ven inmediatamente. Sí es verdad que cuando nos van tratando, nos van dando cuenta de qué nos mueve y qué no nos mueve, qué nos enfada, por ejemplo, ¿no? Y van haciéndose una idea de nuestro perfil. En septiembre del año pasado estuve en una cosa que organizaba el Instituto Juan Pablo II de Roma, y me pusieron un tema que era la construcción del sujeto, un tema que no me aclaré mucho cuál era exactamente la idea, porque era la emergencia del sujeto, un título italiano así un poco rimbombante.
Pero, claro, una de las cuestiones importantes para decir, un sujeto, o sea, una persona, sobre todo es una estructura de afectos. Tiene un perfil de afectos. Y su comportamiento depende totalmente de la estructura de los afectos que tiene. Y esto es muy importante, digo, ni siquiera para uno mismo es visible, porque uno puede decir con mayor facilidad, no del todo, ¿qué piensa? ¿Yo qué pienso? ¿Qué opino sobre esto? ¿Qué opino sobre lo otro? Eso lo sabe más o menos, lo tiene en la cabeza. La inteligencia es transparente. Es transparente. La inteligencia es el conocimiento. Y el conocimiento es una tautología. El conocimiento es conocimiento. Entonces, lo que es conocimiento sabemos lo que es. Pero el corazón no es conocido. Es solo indirectamente conocido. No nos es patente. Ni siquiera nuestro, con el cual convivimos. Sin embargo, es del todo cierto que la estructura de nuestra personalidad, sobre todo, depende de la estructura de nuestros afectos. Y eso es lo que nos mueve. Y eso es el motor de la conducta. No separado, ya lo sabemos. Cualquiera que haya estudiado un poco de filosofía, dentro de la tradición que tenemos, que ha recogido tan buenas cosas de la filosofía griega y las ha ordenado, nosotros tenemos una descripción del hombre interior muy valiosa. Nos hacemos idea cómo funciona la inteligencia, cómo funciona la voluntad, cómo se despiertan los amores. Está bien. Pero, diríamos, todo esto nos permite conocer cómo es ese mundo. Ciertamente el corazón depende de la inteligencia, de cómo se mueve. Pero la estructura de una persona es sobre todo una estructura de afectos. Es así. Por eso, claro, educar el corazón no es ninguna broma. Entonces, junto a esta cita de Ortega y Gasset, que define, me parece a mí, muy brillantemente, somos, antes que otra cosa, un sistema nato sería discutible porque eso ha evolucionado. Las preferencias y desdenes, tenemos un sistema nato, porque uno dice, la comida me interesa, pues durante casi toda la vida nos interesa la comida, ¿no? O sea, tenemos una inclinación a la comida que ahí está, ¿no? Forma parte de nuestra estructura y uno no puede prescindir de eso. A veces sí, pues se muere, ¿no? Pero vamos, ahí está. Y eso sí es nato. Pero otras muchas cosas no son natas. Una persona puede estar enamoradísima de la música o de los sellos, haber perdido la cabeza. Otros pierden la cabeza por el dinero, ¿no? Un afecto estructurado ahí en la personalidad que adquiere una fuerza, diríamos, imbatible. Puede ser el rasgo principal de una persona. Dice, por ganar algo sería capaz de, digamos, quemar la casa de su madre, ¿no? Bueno, hay gente que es capaz. ¿Sí? Bueno, junto con esto ponía aquí unas consideraciones de von Hildebrand, que era un filósofo de la fenomenología del primer grupo de Husserl, que ha trabajado especialmente este tema del corazón y que defiende mucho el carácter que tiene también de espiritualidad. Pues, ¿no? El corazón, la afectividad es una cosa, pues diríamos, puramente sentimental, puramente sensible. Bueno, sí, pero el corazón está dirigido hacia objetos y tiene la estructura propia de los actos espirituales. Es lo que él defendía en un libro muy bueno que se llama El corazón, y en otro que aquí se cita, que es El arte de vivir. Bueno, sirva de entrada. Decimos, una persona sobre todo es una estructura de afectos. Unos innatos, otros adquiridos, que van evolucionando. Puede ser que una persona, por lo que sea, es difícil, pero decimos, un gran amante de la música pierda la ilusión. Sí, porque se le anteponen otras cosas, porque es difícil, pero en fin, puede ser que baje un poco, ¿no? Que ya lo que uno estaba enamorado de la música por una serie de decepciones y de líos personales y de disgustos, pues a lo mejor aquello ya no le dice tanto, ¿no? Es posible. Bien, evoluciona. Pero la persona sobre todo esto. El segundo punto, el ordo amoris. Este también es una frase famosa de San Agustín. Bueno, primero, una referencia que recoge Aristóteles sobre Platón, que a mí me ha dado mucha luz también, que está en la Ética Nicómaco. Ahí de repente dice un poco de pasada. Pues claro, para una persona como me toca a mí, que te dedicas a dar clase a gente joven y a formar gente joven, pues me llamó la atención.
la virtud moral, o sea, la perfección moral, no se refiere a la virtud en el sentido restringido, en sentido amplio, la realización de una persona, podríamos decir, en efecto, se relaciona con los placeres y dolores. Porque hacemos lo malo a causa del placer y nos apartamos del bien a causa del dolor. Por eso, debemos haber sido educados en cierto modo desde jóvenes, como dice Platón, para podernos alegrar y dolernos como es debido. Educar de jóvenes para que uno se alegre y se duela como es debido. O sea, le dé alegría lo bueno y le dé tristeza lo malo. Es notable que en la educación de los niños se emplean muchos términos estéticos. Mentir es feo. No se dice mentir es malo, es feo. Es la estética moral. A un niño no entiende. Malo, que es feo, sí. Feo significa que es mal visto, que da asco, que es repugnante para una persona mentir. Eso lo entiende. Le parece feo. Eso no va, es feo. Y otras cosas, en cambio, son bonitas. Dejar los juguetes al hermano es bonito. Es bonito. Fijaos que al final toda la educación moral es esto, una gran parte. Una gran parte. Descubrir que hay una serie de cosas que son bonitas, es decir, bellas, es decir, adecuadas a la dignidad del ser humano. Y al descubrir que son adecuadas, se aman. Lo bello se ama. Lo bello aquí es splendor veritatis, un resplandor de la verdad. Es amado. Y fijaos que esto es una gran defensa, porque la defensa de la honestidad, toda la idea de la honestidad está sustentada sobre esta cuestión de la estética moral. O sea, de lo que es noble y es innoble, de lo que es digno o es indigno. Dice, yo no me rebajo a mentir por ganar 4 duros. No dice, porque no. Pero fijaos que esto funciona con un criterio más bien estético, que no quiere decir que no sea moral, forma parte de la moral. Esto puede venir reforzado también en un cristiano con saber que eso es lo que Dios manda y que es bonito obedecer a Dios. Pero le ayuda mucho este componente estético, que es que se vea o no se vea haciendo esto. Dice, no, esto me parece... Algunas veces pongo, cuando hablo de estas cosas, ese ejemplo que recordaréis de Eleazar, aquel anciano judío que aparece en el libro de los Macabeos, cuando obligan a la gente a adorar al Dios extraño y a comer carne de cerdo, ¿no? Para que todos vean, y iban a los pueblos y a los principales les pedían que comieran carne de cerdo para dar ejemplo a los demás, que se animaran los demás. Y le dicen sus amigos, bueno, no te preocupes, si no hace falta que comas carne de cerdo, te preparamos una cosa que no es cerdo, tú te la comes y ya está, no pasa nada. Y con eso salvamos el asunto, ¿no? Y no te matan. Dice, pero él lo veía como una indigna piedad de él, porque dice, yo a mi edad, ¿cómo voy a hacer esto, no? Toda la vida he procurado vivir bien y ahora voy a dar este ejemplo a los jóvenes. Pero claro, es que esto es este componente estético, que no es puramente estético, claro, es una estética más profunda, es la moral, lo más bello, ¿no? La dignidad de la persona. Y dice, ¿cómo voy a hacer esto, no? Yo no puedo hacer esto. Es una canallada. No se va a enterar nadie. ¿Qué más da que no se vaya a enterar nadie, no? Esto es feo, ¿no? No se puede hacer. Bueno, y fijaos qué componente tan potente tiene también en una personalidad eso. Que a uno le parezca, con todos los tumbos que después puede tener la vida moral, que a uno le parezca bonito un ideal y le parezca feo una serie de cosas, ¿no? ¿Cómo ayuda? Eso ayuda, es una ayuda más en los resortes morales que tenemos, ¿no? Bien, de tal manera que esto también constituye un aspecto muy importante de la personalidad. Decimos, la estructura de afectos, que son muy distintos, unos afectos instintivos, un conjunto de aficiones adquiridas, unos amores a personas, también a ideales, y aquí también una estética moral que forma parte, todo son estructura de afectos. Y todo esto compone la personalidad, todo esto. Y en la medida en que esos afectos son fuertes, dirigen la personalidad. Claro, si una persona tiene el amor, es lo que mueve, ¿no?
De tal manera que una persona al final es movida por todas estas cosas que lleva dentro. Se ama mucho la música, pues hará muchas cosas en la música. Le mueve. Entonces, una vez dicho esto, un hombre sobre todo es una estructura de afectos. La importancia de la educación de los afectos, de afectos y repugnancias. Y ahora viene oportunamente esta cita que os decía de San Agustín. Es una cita famosa que está en de Civitate Dei. No, pues no está aquí, lo siento, me he equivocado. Ah, sí, no, está al final, sí. Pensaba que no lo había recogido, porque está un poco más... Es la última línea. Lo otro no entramos a escribirlo para no despistarnos. Por eso, dice de pasada, después de haber hecho unas consideraciones, me parece que la definición breve de la auténtica virtud, aquí también entendida en un sentido amplio, como ideal humano, como perfección humana, la definición breve de la auténtica virtud es orden en el amor, ordo amoris, el orden del amor, el orden de los amores. Decimos, sí, una persona es una estructura de afectos, sí, pero lo que interesa es que, vamos, manden los amores más importantes, sean más grandes, ¿no? Si uno dice, es bien, no tiene ningún problema que una persona ame los sellos, pero claro, si ama los sellos más que a su mujer, pues ya empieza a ser un problema, ¿no? Su vida tendrá un problema. Los sellos, pues, es una cosa apasionante, porque yo no tengo nada que ver con los sellos, pero entiendo que puede ser una cosa apasionante como cualquier cosa. El surf, ¿no? O las colecciones de, qué sé yo, de chapas, ¿no? De cervezas, pues no podéis volverse loco por los chapas de cervezas. Después de haber estado 20 años coleccionando chapas de cervezas de todo el mundo y haberlas cambiado con unos y con otros, pirado totalmente con uno de estas páginas dedicadas a eso, donde intercambian todos los expertos. Bueno, pues está uno pirado con ese tema, muy bien, no tiene problema. Pero ordo amoris, ¿no? Claro, los amores tienen que estar ordenados. Y es muy importante que los amores principales, es decir, sean buenos. O sea que, por ejemplo, este amor a lo que es la dignidad de la persona esté por encima de todos. En nosotros, en un cristiano, el amor a Dios, ¿no? Por encima todavía. Pero el otro, el amor a la honestidad, que se ve, por ejemplo, hasta cierto punto, dentro de lo que somos capaces los humanos, en los grandes humanistas romanos, por ejemplo, se ve clarísimamente en Séneca y se ve en Cicerón. Cicerón es un enamorado de este tema. Tiene un libro, el de Officis, es, en el fondo, la idea de la dignidad humana. El amor a la dignidad humana, con todas las miserias que lleva eso consigo, porque el pobre escribió ese libro dedicado a su hijo Marco, que estaba estudiando en Atenas, y debía tener, pues no sé, 17, 18 años, y por lo visto bebía demasiado, ¿no? Dedica el de Officis, intentando como la virtud y tal, y el otro pues estaba de juerga en juerga en Atenas con los amigos, pero en fin, ya es la vida, ¿eh? Bueno, un gran tema, la afectividad, el orden de los amores. Y ahora entramos en la segunda parte, el corazón cristiano. Hemos dicho antes que debemos mucho a esta tradición griega que nos ha ordenado la nomenclatura y nos ha ordenado el cómo conocemos nosotros cómo funciona el espíritu humano, cómo funciona la inteligencia, cómo es el acto libre. Eso realmente lo hemos estudiado y diríamos que hay una tradición cristiana que ha resumido, ha ordenado y ha transmitido todas estas temáticas en la filosofía que se enseña en los estudios eclesiásticos, porque a veces sencillamente por ahí se ha perdido, siendo cosas tan útiles para entender la estructura de la persona. Con todo, el análisis griego rompe un poquito la unidad de la persona. Aunque es verdadero, la inteligencia, y es quizás demasiado intelectualista. Por eso, la consideración del punto central que ocupa el corazón en la tradición bíblica ayuda un poco a recuperar la unidad de la persona. Porque dice, sí, la persona es inteligencia, ya hemos dicho de entrada que eso no es del todo verdad. No es verdad. La inteligencia es lo más inestable de la persona. Bueno, quizá no sería bueno decir eso, pero es más inestable que el corazón, desde luego, mucho más inestable. Os decía antes de esta conferencia del Instituto Juan Pablo II, que jugaba un poco con la figura de Foucault. Foucault
Michel de Foucault, que es un deconstruccionista, un filósofo francés postmoderno, vamos a decir, que dice que el sujeto ha muerto. No me pidáis que yo sea estable, dice. No me pidáis que yo sea el mismo al cabo de los años. Pero ¿y por qué no es el mismo? Bueno, pues porque va cambiando de contextos y cuando uno le dicen eso, dice, ¿eso puede ser verdad? Sí, puede ser verdad. Este además tuvo un trauma muy potente porque, en fin, descubrió su homosexualidad, etcétera. Entonces, claro, se te producen unos cambios terribles, ¿no? Si cambias por ahí, evidentemente, o perder la fe también es otro gran cambio, ¿no? O sea, son cambios que efectivamente a una persona le revolucionan, ¿no? Dice, ¿el sujeto es el mismo? Hombre, ontológico sí, pero bueno, tal como se siente él, es tan distinto todo que si quieres puedes decir, pues hasta no es el mismo. Pero fijaos, lo que da estabilidad a una persona sobre todo son la estructura de los afectos. ¿A quién ama? ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que ama? ¿Qué es lo que ama? Es lo más estable de la persona, lo que ama. Bien, pues os decíamos, claro, cuando entramos a la consideración bíblica, que es un gran tema, el tema del corazón, es uno de los temas bonitos de la teología bíblica. Estos días he recibido una cierta correspondencia de un profesor de Biblia que se quejaba un poco que explicamos, no se refería a nosotros, sino en general, en la teología explicamos demasiada teología positiva y no vamos a los grandes temas de la Biblia. Bueno, ciertamente uno de los grandes temas de la teología bíblica es la explicación de los grandes conceptos bíblicos. Y un gran concepto bíblico es el corazón. Está bastante recogido en el catecismo, y precisamente, especialmente en la parte cuarta del catecismo, que quizás sabéis que hizo Corbón, que era un sacerdote francés de rito maronita, afincado en el Líbano, ya murió hace años. Él hizo casi él solo la cuarta parte. Y von Schönborn, que era el secretario del catecismo, hoy arzobispo de Viena, cardenal arzobispo de Viena, decía que cuando llegaban las cosas de estos les daban muchísima alegría. Lo de Corbón. Él estaba escribiendo en medio de la guerra, pero mandaba cosas que eran todas muy bonitas. Sobre la oración, bueno, pues allí, no está solo allí porque hay muchos lugares, pero ahí especialmente se hace esta definición de corazón. El corazón es la morada donde yo estoy o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro, ahí estamos dentro de nosotros. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Aquí, fijaos, ya damos una profundidad mayor, porque en el fondo estamos hablando, claro, cuando uno hace la descripción fenomenológica de la interioridad humana, si estás hablando de eso, estás hablando del fondo de la conciencia. Le estás llamando corazón, al fondo de la conciencia, que es el yo que quiere. Pero estás destacando más este aspecto afectivo. Mientras que si te descuidas y dices, no, el fondo de la persona es la mente, estás destacando el aspecto intelectivo. Es verdad que la mente ocupa mucho sitio, va todo unido, pero realmente el concepto bíblico va más en la línea del corazón. Como sede de la afectividad, pero también sede de la conciencia, sede de la presencia de Dios en la persona, porque es lo más profundo. Y ahí está ese tema medieval del apex mentis. Decimos, como nosotros creemos que somos creados por Dios, en lo más profundo de nosotros mismos está el acto creador de Dios. De manera que lo más sustantivo de nuestra personalidad, lo más hondo es Dios creándonos. Ahí está. Y por tanto se puede decir que en el fondo del corazón está el Señor, que es observador y juez, y también muchas veces destino, si queremos, de nuestra espiritualidad. Allí elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que imagen de Dios vivimos en relación, porque está ahí, creándonos. Y los cristianos sabemos, es la doctrina de la gracia, que hay una doble presencia. Una presencia creadora de Dios, una presencia de amistad, de filiación por la gracia. Está ahí, en el centro de nosotros mismos. La tradición espiritual de la Iglesia también presenta al corazón en su sentido bíblico de lo más profundo del ser. Es el segundo texto y me salto al sexto. El número 1775. Por cierto, que hay una muy interesante, es
toda la presentación de los mandamientos 9º y 10º, que es la purificación del corazón. Habla ahí, muy bonito, tiene el catecismo, desarrolla muy bonito. Y dice, la perfección del bien moral de una persona consiste en que el hombre no sea movido al bien solo por su voluntad, sino también por su corazón. O sea, es bueno que una persona diga, esto es bueno, yo lo quiero vivir. Es más perfecto todavía si le sale de dentro que lo quiere vivir. Si no es solamente una decisión. Porque una decisión tiene una cierta debilidad, aunque luego compensaremos otra vez, ¿no? Si yo digo, no, o sea, una persona está más hecha, pues una persona que diga, no, yo quiero cumplir los mandamientos, está bien, es cristiano, pero más todavía si yo amo los mandamientos, ¿no? Claro, la perfección es mucho mayor. Y es que me cuesta menos cumplirlos, sí, te cuesta menos, pero es más perfecto. Eso lo dice Santo Tomás de Aquino, ¿eh? O sea, ¿tiene más mérito hacer las cosas cuando uno no le apetece? En algún sentido sí, pero es un signo de personalidad transformada que a uno le apetezca hacer el bien. Y en ese sentido tiene más mérito. ¿Le cuesta menos? Sí, le cuesta menos, pero está más hecho en ese sentido. Tiene más mérito. Es mejor. Incluso, el otro día me salía, que la empleo también mucho, una cita también de Santo Tomás de Aquino, que no está aquí. Delectatio es de necessitate virtutis. El gusto es de necesidad de la virtud. O sea, que uno cuando hace las cosas buenas le dan gusto. Eso conecta con lo de Platón que decíamos antes, de alegrarse con las cosas buenas y entristecerse con las malas. No, es que diríamos, pero a todos los niveles. Fijaos, el de la madre que se sacrifica por los hijos, lo hace con gusto. Ya le cuesta, sí, hay que recoger y hay que tal. Lo hace con gusto. Y si no lo hace con gusto, es menos perfecto. Tiene algún sentido, tiene un cierto mérito, pero es menos perfecto. Es así. Si le da alegría, es más perfecto. Y fijaos, tenía aquí el año pasado, en agosto, me leí, en Bilbao, por cierto, un famoso biografía de Gregorio Marañón, humanista, sobre Antonio Pérez, secretario de Felipe II. Y Gregorio Marañón, que era médico y humanista y tenía una percepción de la personalidad pues bastante aguda, gran biógrafo, dice de repente, dice de Felipe II, tenía, bueno, comparándole con don Juan de Austria, su hermanastro que caía muy bien, era un tío muy cordial, muy simpático, muy lanzado, un poco locatis, un poco vividor también. Y don Felipe II tenía una rectitud exenta de generosidad y por ello mismo antipática. Era recto, pero le faltaba generosidad. Era recto a veces, porque también ahí se ve que, claro, por razones de Estado, era capaz de hacer muchas cosas, Pero dice esto, sí, una rectitud exenta de generosidad y por eso mismo antipática. Una rectitud no cordial. Esto hay que hacerlo. Claro, pero eso a la gente no le hace bien cuando le llega, ¿no? La madre que riñe, ¿no? Ya habéis dejado esto aquí. Dices, oye, pues no hagas, no. Mejor que no hagas, ¿no? Todo el día riñendo, ¿no? Hay que tener cuidado, También nosotros, Una rectitud exenta de generosidad. Hay que tener una rectitud con generosidad. Una rectitud con corazón. En eso ya estamos aquí hablando del tema que nos ocupa, que es educar el corazón en el año de la misericordia. Me salto unas cuantas cosas. Y pasamos al doble mandamiento de la caridad, que ya lo sabemos. No nos podemos olvidar. O sea, una y otra vez hay que volver, ya lo sabemos. Que el primer mandamiento es amar a Dios y que todos los otros se resumen en amar al prójimo. Y amar es amar. No es algo parecido a amar o hacer como amar. Amar es amar. O sea que si nos pasase lo de Felipe II, rectitud, pero no generosidad, amor es generosidad, porque es darse. La rectitud sin generosidad no funciona. Y además no es atractiva para las personas. No es atractiva, les hace daño. O sea, uno de los problemas que tenemos nosotros también, ¿no?
que a veces podemos recordar a la gente lo que tiene que hacer. Pues no es un tema del Papa Francisco. Podemos recordar a la gente lo que tiene que hacer, sí, pero tenemos que quererla. Con solo recordarle lo que tiene que hacer no es bastante. Hay que comprenderla, hay que quererla, hay que tener generosidad, hay que estar dispuesto a darse. Si no, el solo recordar lo que hay que hacer no funciona bien. Y además, no funciona bien y además, adelanto un poco, ¿verdad?, no transmite lo que es el modo de ser divino. Porque no transmite como Dios exige. Dios nos ama. Me acuerdo al decir esto de una pequeña anécdota que se contaba de San José María, en Roma, que yo la tengo ya quizá un pelín desdibujada, pero un día pasando, había una sala de estar que era como hacía un poco de pasillo también, porque había que pasar por ahí para pasar de sitio a otro. Y estaba uno, un domingo por la mañana o un sábado por la mañana, pues ahí con unos discos de estos antiguos, entonces no eran antiguos, pero de vinilo, uno que le gustaba la música. Entonces había sacado un disco y los discos llevaban una funda, para que no se rayasen, una funda de un papel ligerito, llevaban una funda. Entonces sacó el disco y se dio cuenta que el papel estaba arrugado en el fondo. Claro, no cambia los discos y dices, qué horror, ¿no? Aquí uno ha metido aquí el disco de cualquier manera, ¿no? Y cogió otro y estaba metido el disco de cualquier manera, ¿no? Y cogió otro y el disco otra vez, claro, ya un tío que ama la música, los discos, que dice, bueno, lo vamos a echar todo a perder, ¿no? Estaba ya echando humo, ¿no? Cuando pasó San José María, y le notó, estaba echando humo, hijo, ¿qué te pasa? Dice, es que la gente no hace las cosas como Dios manda. Y le dijo, lo que Dios manda es que nos amemos unos a otros. Y está muy bien, efectivamente hay que meter que es el disco, pero lo que Dios manda es que nos amemos unos a otros. También forma parte del amor a los demás, hombre, meter la cosa para que los otros no se nos estropeen los demás. Pero, claro, si lo importante es meter el disco y no amar a los demás, ya la cosa no está en su sitio, ¿no? No está en su sitio. Bien. Bueno, la caridad ocupa un lugar importantísimo en la vida cristiana, lo sabemos. Y la caridad además lo consideramos, llega hasta lo que es la misericordia. La misericordia añade un matiz. ¿Qué matiz? Pues que se dirige especialmente a los débiles, a los que están padeciendo. Y que uno compadece. O sea, uno es afectado por lo que le pasa a los demás. En toda caridad, uno tiene que ponerse en el lugar del otro, lo acabamos de decir, ¿no? Tiene que comprender. Querer es comprender. Esto lo decía también San José María muchas veces. Querer es comprender. Tiene que ponerse en el lugar del otro. Un querer, digamos, podemos caer en la rectitud de Felipe II, pero querer es comprender. Hay que comprender a los demás, si no, no se les quiere bien, hay que comprender. Y en este caso es comprender a una persona que está padeciendo o que está en una situación de debilidad. Eso es la misericordia. Nos mueve el que está en una situación de debilidad. Dice el Papa Francisco, en la bula, la Iglesia tiene la misión de anunciar la misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio. La misericordia de Dios, corazón palpitante del Evangelio. Pues claro, el Dios que se nos ha mostrado es un Dios que ama con misericordia, que tiene piedad de nosotros. Y esa es la presentación que nosotros tenemos que hacer de Dios. Se tiene que reflejar en nosotros. Siempre, claro, con unas distancias tan terribles, pero forma parte de nuestra responsabilidad, el que se refleje la misericordia de Dios en nosotros. Y si no, el anuncio del Evangelio no funciona bien. Esto es, en el fondo, uno de los puntos importantes del mensaje del Papa. Fijaos, en todo esto ha habido un poco de polémica y un poco de malentendidos desde el principio, ¿no? Pero claro, una rectitud exenta de generosidad y por ello mismo antipática. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, ya sabemos lo que hay que hacer. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Ya lo sabemos. Quizá muchos no lo saben. Pero hace falta que lo sepan, pero hace falta que conozcan la misericordia de Dios. Porque si no sepan lo que es bueno y lo que es malo, el aborto es malo, es verdad. Eso no cambia, ¿no? Pero hay que decirlo con misericordia y hay que comprender.
hay que transmitir el amor de Dios. Una pura rectitud de lo que es bueno y lo que es malo, exenta de generosidad, se hace por eso mismo antipática y no refleja el rostro de Dios. Dios no es así. Le haríamos un mal papel a Dios reflejándolo así, porque Dios no es así. Lo bueno es bueno y lo malo es malo, pero Dios nos quiere. Y eso es un tema muy importante, no es un tema secundario. Una vez, también son estas cosas, pequeños descubrimientos, una bobada. Ayudaba en una parroquia de Cristo Rey en Pamplona, ahora ayuda en otra, clásica, San Nicolás, y allí, una vez que me quedé ahí rezando un poco, había un papelito, bueno, de estos, el típico papelito donde se pone la dominical y tal, y ponía una frase al final que me pareció estupenda, ¿no? Dice: tener fe no es creer que Dios existe, es creer que Dios nos ama. Es verdad. Creer que existe, sí, pero tener fe, la fe cristiana, es creer que Dios nos ama. Entonces, eso es lo que tenemos que reflejar. La misericordia es reflejar eso. Además, fijaos, no voy a entrar en textos de la misericordia, aquí cito algunos, pero simplemente por subrayar un poco lo que pone el tercer, que en realidad es un grupo de textos. Id y aprended qué sentido tiene misericordia quiero y no sacrificio, ¿no? Lo que quiere es misericordia. En nosotros quiere misericordia. Que era la réplica a que se habían quejado los fariseos de que cortaban espigas y tal. Bueno, dice: pagáis el diezmo del aneto y del comino y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Muy importante. Y si pasamos al primer texto, fijaos que hay una variante textual que está: dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hoy lo recordamos, hoy precisamente, en las bienaventuranzas que hoy se leen. En el texto que viene a continuación de Mateo se dice: si amáis a los que os aman, pues eso no tiene mérito, ¿no? Y concluye: sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Pero en Lucas, en lugar de terminar ahí, termina: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y ha sustituido la perfección a misericordia. Porque es perfección del amor, es generosidad en el amor. Los mandamientos cristianos son mandamientos del amor, la perfección está en el amor. El ordo amoris, que lleva a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como Cristo nos ha enseñado. Claro, digamos, esto es la realización cristiana, esto es la perfección cristiana, ya lo sabemos. Y sin embargo es una tarea para todos los días. Y si se descubre un poquito más cómo es la estructura del corazón, diríamos, este tema no queda tan abstracto como a veces puede quedar. Porque efectivamente tiene que ser un ejercicio diario. El de la caridad es un ejercicio diario. El de la educación del corazón es un ejercicio diario. No es el amor al prójimo. Bueno, grandes palabras, ¿no? Porque quedan flotando como globos. No. Es una cosa de ejercicio diario. Y tiene que ver con esa realización diaria. Bueno, y esto, pasamos ya al tercer punto. Hablamos del tema. Estamos justísimos, pero bueno, esto lo vamos a decir bien. Bueno, resumo: educar el corazón. ¿Cómo se hace? Bueno, de entrada hay que decir honestamente y modestamente que es un tema donde solo llega el Espíritu Santo. Quien obra dentro del alma, sobre todo, es el Espíritu Santo. Esto es así. Y no es un tema secundario, es un tema central de la revelación. Las promesas de la nueva alianza se resumen en gran parte, en una parte por lo menos, en el cambio del corazón. La nueva alianza es cambio del corazón. Pondré mi espíritu en vuestros corazones, cambiaré el corazón de piedra en un corazón de carne, ¿no? Que es un tema riquísimo en la escritura, ¿no? Y el espíritu como, además, todo lo que significa espíritu, ¿no? Y con todo el recuerdo que está ahí de la escena de la creación que está detrás, ¿no? Somos recreados por sopló y hizo el hombre carnal.
sopló el Espíritu Santo y hace el hombre espiritual a semejanza de Cristo, ¿no? Es lo que dice San Pablo, ¿no? El asunto tiene muchísimo trasfondo, es un tema potentísimo en la Escritura, ¿no? El cambio del corazón por el Espíritu Santo. El cambio del corazón a imitación de Cristo. A imitación es poco decir, porque es a semejanza de Cristo, asimilados a Cristo, ¿no? Les daré un solo corazón y pondré ellos un espíritu nuevo. Os daré un corazón nuevo, infundir un espíritu nuevo. Bueno, eso es las promesas. Y eso es las promesas que realizan el Nuevo Testamento por el Espíritu Santo. Bien, y entramos en el último punto, que es el último trozo, el método carismático y ascético de educar el corazón. La primera parte, decimos, corresponde al Espíritu Santo. Es lo carismático. Carismático es lo que el Espíritu mueve. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Cristo que se nos ha dado. Eso es lo que hace Él. Hay que pedirlo. Haz lo que puedas, es de San Agustín, y pide lo que no puedas para que puedas, ¿no? Si recordáis, a lo mejor Spe Salvi, no, Deus Caritas Est, se plantea Benedicto XVI ante tema tal, que es cómo podemos amar a Dios sobre todas las cosas. Es imposible para nosotros, es imposible. Sí, nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Y con el amor al prójimo es igual. O sea, amor al prójimo con amor a Cristo no podemos. Dios sí puede. Por tanto, una parte, la parte mística es lo que Dios hace. La parte estética es pedirlo. Es quererlo también. Es ver lo bonito que decíamos antes y desearlo. Más no podemos hacer directamente. Diremos algunas cosas más indirectas. Bueno, uno es este aspecto carismático que hay que pedir. Una segunda punto pongo aquí, porque estamos diciendo, hombre, la misericordia es apiadarse del necesitado, de distintos tipos. Toda persona es necesitada al final, pero que nos muevan las necesidades de los demás. Digamos, que sean los motores de nuestra conducta. Antes hemos dicho, que sean motores, que nos mueva, que no necesita pasar por la cabeza, ya es movido. La perfección esa espiritual que es que uno es movido, que hay que pedirla, ¿no? También hay que pedir que seamos capaces de hacer lo que no nos apetece, pero es mucho más bonito todavía que eso nos complique la vida, que nos salga, ¿no? Que seamos impulsados a eso. Ahí vamos. Bueno, pues ahora vienen aquí algunos argumentos que completan esta educación. Decimos, primero es que hay que pedirlo, saber que esto es un don de Dios. Segundo, hombre, también puede haber aquí una convicción, porque las convicciones mueven, las ideas claras mueven. Juan Pablo II desarrolló en Amor y Responsabilidad lo que él llamaba la norma personalista, que era el darse cuenta del valor que tiene toda persona por ser persona. Dicho así queda un poco abstracto, pero es un tema de meditación importante, de convicción importante, que toda persona es valiosa. Y para nosotros cristianos, no solo valioso como persona, es valioso por ser hijo de Dios. Convicción que es necesario adquirir. Deberíamos repasar y aplicar que cualquiera de los que vemos por la calle es un hijo de Dios, que es una persona que merece nuestro amor. Convicción que tiene que desarrollarse en la conducta, que tiene que crear hábitos de conducta. Y esto todavía se completa con un gran tema de la tradición espiritual cristiana. Ahora lo podemos reforzar un poco en el tema del Sagrado Corazón, que es, hombre, lo que dice el Señor en el juicio final, que ha movido mucho a los cristianos a lo largo de los siglos, que es, de alguna manera, ver a Cristo en el necesitado, que es, efectivamente, no es simplemente un truco, también, digamos, como truco tiene su importancia, porque los trucos son muy importantes para vivir bien. Uno hace trucos para guardar los regímenes, hace trucos para muchas cosas, también la vida espiritual, o sea, el truco de darse cuenta de que hay que tratarlo como si fuera Jesucristo, pero es que además hay una verdad detrás, porque somos hijos de Dios, toda persona está llamada a identificarse con Cristo, es el objetivo como suyo como persona. Entonces, lo que se hace con uno se hace con Cristo. Esta convicción ha movido a lo largo de la historia a muchísimos santos directamente y a muchísima gente piadosa, directamente, constantemente. Y digamos, pues uno de los grandes temas que necesita uno considerar. Digamos, primero, esa petición del amor de Cristo que se da por el Espíritu Santo. Segundo, esa convicción del valor de toda persona. Tercero, desarrollar ese ver en los demás a Jesucristo. Dice, toda una técnica, todo un arte, ¿no? Después nos puede servir un poco aquí también, es casi un truco, pero también tiene un fondo importantísimo, el de San Juan de la Cruz,
pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Un criterio para vivir, ¿no? Porque aquí también podemos rebajarlo todo al criterio del ojo por ojo y diente por diente, que es un criterio de justicia. Tú me haces caso, yo te hago caso. Tú eres simpático, yo soy simpático. Tú me haces favores, yo te hago favores. Digamos, es el criterio natural, espontáneo en el que vivimos, con una deformación siempre del propio egoísmo personal, que siempre uno espera más de los demás de lo que uno da, ¿verdad? Pues, también deformación del pecado. Pero ese equilibrio que es espontáneo necesita ser superado con amor. Es que todas las heridas que recibimos, todas las incomprensiones que recibimos, pues pon amor, eso es el tema cristiano, pon amor donde no hay amor y sacarás amor. Por parte de la educación del corazón, la educación de la misericordia. Y por último, precisamente cuando iba a esa conferencia en el Instituto Juan Pablo II y preparando lo de Foucault, Michel de Foucault, el filósofo francés, me encontré con una cita del otro Foucault, de Charles de Foucault, una cita muy interesante, que dice: el amor consiste no en sentir que se ama, sino en querer amar. Esto parece contradecir un poco lo que hemos dicho hasta ahora, porque hemos dicho, bueno, estamos fijando mucho en el corazón, sí, pero la cabeza también tiene su sitio, en el amor. O sea, es verdad que hay que aspirar y hay que pedir que el corazón nos mueva, y hay que cultivar un corazón que mueva. Pero también hay que recordar que amar es querer amar. Eso es un tema profundo, porque es que la estructura del amor es así. Si tú quieres, tú amas. Se lo decía en una carta personal. Dice: el amor no consiste en sentir que se ama, sino en querer amar. Cuando se quiere amar, se ama. Cuando se quiere amar por encima de todo, se ama por encima de todo. Bueno, pues ya ves, estos son algunos criterios de educación. Hemos dicho, recogiendo a Platón, que la personalidad se forma viendo lo que es bonito y lo que es feo. Nosotros tenemos un ideal cristiano de amor, de realización, el amor real y diario, ¿no? Un amor que tiene un aspecto carismático, que lo derrama el Espíritu Santo, que identifica con Cristo. Un amor que se basa en descubrir el valor de toda persona. Eso es lo que podemos aportar nosotros. Un amor que se basa en darse cuenta que en toda persona es Cristo. Un amor que sabe que tiene que poner amor donde no hay amor para sacar amor, que es la técnica cristiana. Todo esto lo que podemos hacer nosotros. Lo otro, diríamos, es carismático. Pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias.